Hola, hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a cerrar ya el tema de conexidad, no así el de topología, porque pues bueno, aún nos queda mucho por ver y mucho por analizar, pero yo creo que ya el día de hoy, espero, con este video que grabaremos el día de hoy, ya espero cerrar este tema de conexidad. Ya obviamente ustedes se pelearán con los ejercicios de la tarea que tienen que ver con este tema, pero bueno, vamos a ver una proposición más, algo más que nos ayude a ver cómo cuando dos conjuntos son, bueno, una demostración que nos dice que de hecho la ocupamos como dijimos que le íbamos a probar en este video, que hablaba con respecto a que si yo tomaba un subconjunto, que era un subconjunto de R, y nosotros hacíamos A cruz ese conjunto o cruz, a ver, déjenlo escribir mejor, para que todo quede más claro. La proposición que se quedó pendiente en el video pasado por probar y que vamos a mostrar aquí, pero vamos a hacerle un ligero cambio, dice lo siguiente. Proposición. Voy a escribirla tal cual lo pusimos en aquel entonces en el video pasado y vamos a ver cuál es el cambio que vamos a hacer. Decía, sea A un subconjunto de R conexo. Conexo y x, 0, bueno, x0 y y0 elementos de los números reales. Y dijimos, entonces, el conjunto A cruz, bueno, el conjunto x0 cruz A y el conjunto A cruz Y0, sin importar los puntos X que yo elija, son conjuntos conexos. Conjuntos conexos. Es lo que nosotros se quedó pendiente la vez pasada que íbamos a probar. Incluso si se acuerdan, geométricamente lo que significa esto, lo voy a poner aquí arribita. Decía que si yo tenía un punto cualquiera, bueno, un intervalo cualquiera, porque al final conexos es equivalente a lo mismo que intervalos. Entonces, lo que sucedía es que si yo tomaba aquí un y0, entonces este y0, y si yo tengo por acá un intervalo, que se llama A, entonces este conjunto que aquí queda, ¿de acuerdo? Esta línea aquí que está flotando, es un subconjunto conexo. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, voy a hacer otro dibujo aquí un poquito más a la derecha. Algo similar ocurría que si yo tenía por aquí un conjunto que es conexo, ¿de acuerdo? Un conjunto A que es conexo y yo tomaba por aquí un puntito de x0, entonces esta línea vertical también será un conjunto conexo. Es lo que nos decía esta proposición en términos de figurita. Pero bueno, eso es lo que nosotros íbamos a probar la vez pasada, pero lo que vamos a probar nosotros es un poquito más general. No solamente lo vamos a tomar en un subconjunto en R, que sea un conexo, es decir, un intervalo, sino vamos a demostrarlo para Rn en general. Y entonces estos conjuntos ya van a ser conjuntos conexos en Rn más 1, es decir, en una dimensión más alta. ¿De acuerdo? Yo creo que la prueba sí nos va a dar como para que lo podamos hacer. Ya vi la prueba de la vez pasada y, bueno, la prueba de este ejercicio, de esta proposición, y veo que la podemos adaptar sin ningún problema. Obviamente sí, nos vamos a ir con toda la calma posible para poder probarla a la primera y que se entienda bien. ¿De acuerdo? Entonces, la demostración es muy parecida a lo que hemos hecho antes y dice de la siguiente forma. Dice, ok, aquí tendríamos que probar que tenemos dos conjuntos, perdón, ya sea que no le puse, que este conjunto es un conjunto conexo y que el otro también es un conjunto conexo. Sin perder generalidad, lo que vamos a demostrar nosotros es que este conjunto es conexo y la prueba de que este conjunto es conexo, pues bueno, ya sea que la dejemos de tarea moral o bien que Rogelio se las demuestre. Y dice lo siguiente. Entonces, lo que vamos a probar nosotros, repito, mostremos que A cruz R, bueno, Y0, que repito, es un subconjunto de la siguiente dimensión donde vive A, es un conjunto, mostremos que esto es un conjunto conexo. ¿De acuerdo? Y pues bueno, así como lo hicimos en las otras, vamos a hacerlo aquí también. Y la prueba es por contradicción. Entonces otra vez, y al centro y en color azul, vamos a decir, supongamos que el conjunto A cruz Y0 es disconexo. Es disconexo. ¿Sale? Es exactamente igual a como lo hicimos hace un momento para los intervalos, cuando demostramos que los intervalos y conexos en R son lo mismo. Y pues bueno, otra vez, por tanto,
Con esto estaríamos diciendo que el conjunto A cruz Y0 es disconexo. ¿De acuerdo? Decir que es disconexo, perdón. Por lo tanto, perdón, existen U y V abiertos. Aquí sí voy a hacer énfasis en el espacio donde vivimos, Rn más 1, tales que sucede lo siguiente. La primera, U intersección con V es vacío, no tienen elementos en común. 2, este conjunto que es el que yo quiero probar, comparte elementos con U y este mismo conjunto que yo quiero probar que es conexo, también tiene elementos en común con V. Y además, este conjunto, ¿de acuerdo? Está contenido en la unión de este par. Si se dan cuenta, es básicamente lo mismo que hemos hecho hasta el momento para probar que un conjunto es conexo, que es suponer que es desconexo. En la mayoría de los casos se hace, habrá casos en donde no, habrá casos donde podamos ocupar el teorema de la Margarita. Aquí desafortunadamente no. ¿De acuerdo? Entonces, vale. El truco es el siguiente. Aquí voy a hacer la prueba, voy a darles la idea de lo que vamos a definir para que se entienda lo que vamos a hacer y cómo es que lo vamos a generalizar. A ver, voy a hacer una figurita como si estuviéramos haciendo la prueba en R2, ¿de acuerdo? O sea, como si lo hubiéramos hecho originalmente como estaba planteado en el video pasado. Entonces, por aquí tomamos el elemento Y0. Vamos a ponerlo en azul. Aquí abajo está el conjunto A, que se supone es un conjunto conexo. ¿De acuerdo? Aquí es como si estuviéramos trabajando, repito, en Rn. Pero yo estoy haciendo la figura en R2. Lo que quiero probar es que este conjunto, bueno, este que es un conjunto conexo. Y lo que queremos probar es que este mismo conjunto, si le agregamos una coordenada extra a todos sus puntos para vivir en el siguiente espacio, quiero probar que este conjunto es disconexo. Entonces lo que acabamos de decir es que existen dos abiertos, ¿de acuerdo? Uno y aquí otro, llamados U y V. Estos abiertos viven en Rn más 1, U y V, ¿de acuerdo? Aquí ya estamos trabajando en este conjunto. Aquí abajo es como si, repito, entre comillas, Rn. Esto ya es como si fuera Rn más 1. Y tenemos dos abiertos que cumplen esas condiciones, estas tres. ¿De acuerdo? Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Geométricamente vamos a fijarnos, por ejemplo, para U, vamos a fijarnos aquí abajo cuál es la sombra que proyecta. Entonces la sombra que proyecta U en la parte de abajo, pues es algo como esto, ¿no? Así sombra entre comillas, o sea, realmente no es como si no tenemos el concepto de sombra, nada más a ponerlo entre comillas. O sea, esta parte es aquí. ¿De acuerdo? Del mismo modo, V vamos a tomarle aquí su sombra. Repito, sombra entre comillas. Es decir, ¿quién es donde baja este conjunto? A estos conjuntos de aquí abajo, a este de aquí y a este rosa de aquí, los vamos a llamar U estrellita y B estrellita. Entonces vamos a definirlos de manera formal. Entonces, definimos U estrellita y B estrellita como sigue. Primero, U estrellita, perdón, aquí no es numerado. Vamos a definir a U estrellita como aquellos puntos que pertenecen a Rn, bueno, no me acuerdo, a estos puntos que pertenecen a A, ¿de acuerdo? O sea, voy a fijarme en estos de aquí. De tal manera que cuando a X yo le agrego una coordenada más, estoy poniendo aquí la barrita porque estos puntos viven en Rn, ¿eh? Aquí tomen en cuenta esto. Esto, cuando yo le estoy agregando una coordenada más, ya estoy viviendo en Rn más 1. Y estoy diciendo aquellos puntos que al agregarle una coordenada más para ya vivir en Rn más 1, pertenecen a U. ¿Vale? Este mismo U que tenemos previamente en nuestro dibujo. Ese es el U estrella. El que tenemos U estrella es este de aquí abajito, en el que vive en Rn. De manera similar, vamos a definir a B en estrellita como aquellos puntos en A, de tal manera que cuando a ese punto yo le agrego una coordenada más para vivir en Rn más 1, esto pertenece a UB.
¿Vale? Entonces, permítame tantito, déjeme poner una pequeña cronómetro para no pasarme del tiempo. Y pues bueno, vamos a ver este conjunto V. Este conjunto V es el mismo que está aquí y es el que vamos a ocupar. Y esto de aquí abajo es justamente su sombra. ¿De acuerdo? Sombra entre comillas, no es que realmente tengamos el concepto, repito, de sombra. Entonces, veamos que cumplen lo siguiente. Veamos que satisfacen lo siguiente. Y vamos a hacer la muestra, obviamente, de cada una de estas cosas que vamos a decir que ya cumple. Primero, voy a ponerlo como paréntesis. 1. U estrellita intersectado con B estrellita es igual a vacío. La prueba la voy a hacer en color azul para que se distinga la prueba del enunciado. La prueba de esto es bastante sencilla. Supongamos que no. Si sucediera que U intersección, U estrellita intersección barrita fuera diferente del vacío y tomáramos un punto X0 que pertenece a este U estrella y a este B estrella, entonces sucede lo siguiente. ¿Vale? Tomando en cuenta las definiciones de U y estrella y de B estrella que tenemos antes. Las voy a dejar ahí arriba. Si estamos sucediendo, bueno, si está sucediendo que este X0 pertenece a U estrellita, entonces significa que cuando yo formo a X0 y le agrego la coordenada Y0, este pertenece a U. Del mismo modo, si este mismo X0 también pertenece a B estrellita, entonces esto me implica que cuando a X0 yo le agrego una segunda coordenada, o sea, bueno, en RE, si yo le agrego una coordenada más, pertenece a B. Estas dos me implican que este mismo X0, cuando yo le agrego esta coordenada, pertenece a U y pertenece a V, lo cual es una contradicción porque habíamos dicho previamente en el inciso 1 que esos dos eran ajenos. ¿Por qué? U intersección con B es vacío. Eso significa que nuestro teoremita ya está aprobado. O sea, es decir, A es cierto. Segundo que cumplen, no menos importante, lo vamos a poner como B. U estrellita, bueno, A intersectado con U estrellita es diferente del vacío y este mismo A intersectado con V estrellita también es diferente del vacío. Y lo mismo que hace un momento, las pruebas la vamos a hacer en color azul. La prueba es muy fácil, o sea, realmente es básicamente con lo que ya sabemos. Nosotros sabemos, por lo que hemos hecho por lo que sabemos para U y V, sabemos que U tiene elementos de este conjunto. O sea que esta intersección es no vacía. Entonces, significa que hay un elemento, hay un elemento en esta intersección. Entonces, si X0, así, esto es igual a X0, Y0, porque al final, para que un punto pertenezca aquí, si X0 es un punto que pertenece a A cruz Y0 y a U, entonces significa que la primera coordenada, que es X0, pertenece a. Esto es básicamente por la definición de álgebra superior de un producto de conjuntos. Para que un punto pertenezca a un producto de conjuntos, la primera coordenada debe estar en el primer conjunto y la segunda coordenada debe estar en el segundo conjunto, lo cual es bastante obvio. Y de aquí se sigue por la definición que este X0 pues también pertenece a X0 con línea, pertenece al conjunto U estrellita. ¿De acuerdo? Es la definición. Es un punto de tal manera que cuando yo le agrego una segunda coordenada, esta coordenada pertenece a U. De ahí es justamente nuestra definición. De forma análoga, de manera similar, semejante, como le quieran llamar, se sigue o se puede probar que A intersectado con V estrellita también es diferente del vacío. Es decir, nuestro inciso B es cierto.
es válido. Entonces ya tenemos 2 de 4. La tercera que vamos a demostrar, que vamos a poner inciso C, es que A está contenido en U estrellita intersectado con B estrellita. Y esto es bastante sencillo. Va a la prueba. Ok, entonces vamos a tomarnos un elemento cualquiera que vamos a poner Z0, un elemento de A. Vamos a demostrar clásicamente que un conjunto, bueno, para que un conjunto esté contenido en otro, vamos a tomar un elemento del primero y vamos a ver que es parte del segundo. Entonces, sea X0 en A. Eso significa, por definición de producto cartesiano, que si a Z0, una barrita, a Z0 yo le agrego una segunda, una coordenada más para vivir en Rn, entonces esto pertenecerá, pues bueno, Z0 pertenece a A, y cuando le agrego una coordenada, pues pertenece a este conjunto, que si se dan cuenta, esta segunda coordenada y este elemento, este conjunto con un solo elemento, pues coinciden. ¿De acuerdo? Y como sabemos que el conjunto A cruz Y0 está contenido en U unión V, entonces eso significa que este Z0, cuando yo le agregué cuando le agregamos esta coordenada, o bien pertenece a U unión B. ¿De acuerdo? Entonces, si Z0, Y0 está en U, esto me implica que este Z0, por definición, esto significaría que este Z0 pertenece a U estrellita. Si sucediera, porque al final alguno de estos casos tiene que pasar, que al agregar esta segunda coordenada, esta pertenece a V, también por la misma definición, ¿de acuerdo? Pues tendríamos que Z0 pertenece a O estrellita. En cualquiera de los casos podríamos, estamos garantizando que este Z0 pertenece o bien aquí, o bien aquí. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos una condición más de lo que son, bueno, una propiedad más de U estrellita y de B estrellita. En otras palabras, lo que estamos diciendo aquí es que C, el inciso C que estamos tratando de probar, también es cierto. Y ya por último, y por eso dejé esta que posiblemente sea un poquito más larga de las 4, la cuarta y última proposición es que U intersección con V, que U estrellita y B estrellita son abiertos en Rn. ¿De acuerdo? Tomen en cuenta, me voy a regresar rapidísimo. U y B eran U y B vivían en Rn más 1. Cuando nosotros estamos tomando la sombra de cada uno de ellos, que le estamos llamando B estrellita y U estrellita, estamos bajando una dimensión. No le estamos quitando una coordenada. Entonces, por eso es que aquí estamos diciendo que viven en Rn, que nosotros lo simbolizamos como este eje. ¿De acuerdo? Aunque el dibujo obviamente está en R2. Entonces lo que vamos a demostrar es que si estos originalmente eran conjuntos abiertos y yo me fijo en sus sombras, entonces estas sombras también son conjuntos abiertos, pero abiertos en una dimensión más abajo. Entonces vamos a demostrarlo. Bueno, lo que significa dimensión, aunque creo que todos que creo que ya muchos saben que lo que significa dimensión de álgebra lineal. Pero bueno, tiene el mismo significado. Dice lo siguiente, y vamos a hacer nuestra prueba. Vamos a demostrar solamente uno. Aquí tendríamos que demostrar que tanto U estrellita como B estrellita son abiertos individualmente. Pero vamos a hacer solo la prueba de uno. La prueba de la otra se quedará como tarea moral con sus respectivas décimas para quien los quiera hacer. Entonces, nosotros en este video vamos a mostremos que U estrellita es abierto. Aquí sí es bien importante en dónde estamos tomando los abiertos. Es abierto en R. Entonces, pues bueno, la prueba va a ser la misma de clásica. Recuerden que para que yo vea que un conjunto es abierto, no importa en qué espacio esté, yo debo de tomar cualquier conjunto, tengo que tomar este conjunto, que lo vamos a imaginar así, que esto es como la sombra. Debo de tomar un punto ahí cualquiera, y para ese punto cualquiera yo debo de poder garantizar un pequeño abiertito, de tal manera, bueno, un radio mayor que 0, que cuando construyamos la bola, toda esta bola se me quede contenido en este conjunto originalmente planteado. Eso es la definición de que un conjunto sea abierto. Entonces, vamos con la prueba. Entonces, elijamos un elemento, déjame ponerle,
X0, para no perder la costumbre. Un elemento X0 que pertenezca a U estrellita. Entonces, por definición, de U estrellita, significa que cuando este X0 nosotros le agregamos una coordenada más para vivir en Rn, que ya lo he dicho muchas veces, este es un elemento de U, es la definición de U estrellita. Ahora bien, nosotros tenemos en nuestras hipótesis que U es un conjunto abierto. ¿De acuerdo? Por si no lo recuerdan, vamos rapidísimo a la parte de arriba. Lo voy a poner en otro color. Esto es importante. U y V son abiertos. Esto lo pongo porque estamos ocupándolo ahorita, pero lo pongo en verde porque también es importante tomarlo en cuenta, que son abiertos en Rn más 1. Y entonces, esto es un conjunto abierto. ¿De acuerdo? Lo voy a poner en el mismo color que hace un momento. Como ese conjunto es abierto, entonces significa que existe un radio mayor que 0 y este radio mayor que 0 me garantiza, lo voy a poner en el centro, que la bola de radio R con centro en el punto X0, Y0 está contenido en U. Repito, esto vive en Rn, esto vive en R, la bola es una bola en Rn más 1 y está contenido aquí. Entonces, vamos a mostrar, probemos que con ese mismo radio que aquí nos acaba de decir la existencia, este mismo radio que voy a poner en color, en otro color, notemos que este mismo radio que nos dice aquí, en naranja, notemos que para este radio, este mismo valor, este mismo radio, perdón, se cumple que la bola de radio R con centro en X0 vive en U estrellita. Aquí voy a hacer énfasis en esto porque es bien importante tomarlo claro. Esto, ambos conjuntos, todo vive en Rn más 1. Esto está en Rn más 1. Esto que nosotros vamos a probar está en Rn. Tengan mucho cuidado con el espacio en donde estamos trabajando, porque depende de ahí lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a demostrar que con esa misma bola, nada más que ahora en una dimensión menor, eso está en U0. Entonces, pues bueno, lo mismo de siempre, si yo quiero probar que un conjunto está contenido en otro, elijo uno de aquí y pruebo que ese mismo está contenido acá. Entonces, ok, pues elijamos uno. Vamos a poner B0 con su respectiva barrita. Elijamos un B0 que pertenezca a la bola de radio R con centro en X0. Eso significa, entonces, significa que la distancia de B0 a X0 en Rn más 1, en Rn, ¿sale? Aquí estamos con n entradas. Esto es menor que la R. Ahora bien, si nosotros ponemos B0 así con tilde igual a este mismo B0, pero le agrego la coordenada Y0, entonces sucede lo siguiente. Entonces sucede que la distancia de este B0 con gorrito al punto X0 con Y0, déjenme ponerlo mejor así, no, yo creo que esto, ahora bien, de modo que, no, para no definir más cosas y que se haga más pesado esto. De modo que la distancia, si yo a B0 con barrita le agrego Y0 y lo comparo con este mismo X0 con la misma segunda coordenada, ¿de acuerdo? Y aquí ya tendríamos en Rn más 1, ustedes podrán notar que si yo tengo este par de puntos y lo único que estoy haciendo es agregar una coordenada más, esta distancia pues va a coincidir con la distancia que hay del punto B0 al punto X0. O sea, si yo tengo dos puntos donde la última coordenada coincide, entonces cuando nosotros hagamos la distancia que al final se restarían este menos este, pues en realidad solo estaría contando lo que sucede con estas primeras coordenadas, que es justamente lo que estoy diciendo aquí. Es decir, la distancia que hay de B0 cuando se le agrega Y0 es la misma que cuando había de B0 a X0 en
Rn. ¿De acuerdo? Por tanto, esto nos está diciendo que la distancia, perdón, eso nos está diciendo, sí, que la distancia de B0 con una segunda coordenada en Rn más 1 menos Y0, perdón, aquí no es Y0. Esto nos está diciendo que la distancia de X0 a Y0, pues si estas dos distancias están coincidiendo y nosotros, déjenme cambiarle de color, y aquí estamos diciendo que, no, este color no, este, aquí estamos diciendo que esta distancia es menor que R y esta misma distancia está apareciendo aquí, pues nos estaría diciendo al mismo tiempo que esto es menor que R. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso significa que el punto B0, cuando yo le agrego esta coordenada, el hecho de que su distancia a este punto sea menor que R, significa que este elemento, bueno, es parte del elemento de la bola de radio R, donde el centro es X0 con barrita y Y0. Que a su vez, si se acuerdan, estaba contenido en U, que fue la parte central que pusimos acá. Déjenme borrarlo, déjenme, perdón, ponerle otro color. Sí, ya sé que me gusta poner muchos colores. Esto. De aquí. Aquí. De aquí que por esto se tenga que el punto P0 barrita con Y0 sea un elemento de U. De modo, con esto hemos probado, de modo que el punto B0 barrita pues es parte de U estrella. Porque acabamos de demostrar que cuando este B0, bueno, B0 con barrita le agregamos una coordenada más para vivir en Rn, ese punto con esa coordenada pues es parte de U. Eso es la definición de que B0, ya sin segunda coordenada, con segunda coordenada entre comillas, sea parte de U estrella. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, con esto hemos demostrado que la bola de radio R con centro en B0, es cierto, con centro en X0, barrita, está contenido en U estrella, que es justamente lo que nosotros queríamos. ¿De acuerdo? Porque con esto, ok, nada más para recapitular. Tomamos un punto X0, Y0. Un punto, un punto X0 en U estrellita. Significa que cuando le agrego la segunda coordenada pertenece a U. Como U es abierto, entonces puedo encontrarle una bola alrededor de ese punto donde agregué esa segunda coordenada que pertenece a U. Con este mismo radio, probamos que para ese mismo radio y esta primera coordenada, la bola ya en Rn, esa está contenida en U estrella. Entonces tomamos un punto cualquiera, hicimos todas las pruebas, todas las operaciones correspondientes y vimos que sí, efectivamente, este punto que nosotros elegimos, pudimos encontrar un radio mayor que 0 que se queda contenido en U estrellita. En otras palabras, acabamos de demostrar que U estrellita es un conjunto abierto en Rn. ¿De acuerdo? De forma similar, de forma análoga, similar, como le quieran llamar, se muestra también que B estrellita también es un abierto también en el mismo Rn. Y esto vamos a dejarlo como tarea moral. Vamos a ponerle color rojo. Esto no lo voy a hacer. Va a quedarse como tarea moral. Y aquí sí, como este es un poquito más complejo, aquí vamos a dar tarea moral 2 décimas extra. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, en resumen, ya para recapitular. Tomen en cuenta todo lo que hemos hecho, vamos a recapitular todo lo que tenemos hasta el momento. Entonces, en resumen. 1. Bueno, A.
Probamos que U estrellita y B estrellita eran ajenos. B, déjenme ponerlo más arriba porque no me acuerdo. B, ok. A intersección con U estrellita es diferente del vacío y A intersección con B estrellita también es diferente del vacío. Eso fue el segundo inciso, lo que hemos probado. En C probamos que A está contenido en U estrellita y B estrellita. Y por último, y no menos importante, hemos demostrado que U estrellita y B estrellita, ¿de acuerdo? Todos estos cuatro se tienen que cumplir, son conjuntos abiertos. Todo esto, en resumen, todo esto que hemos hecho hasta aquí, es un sinónimo para que nosotros podamos concluir con estas cuatro propiedades, con estas cuatro que acabamos de demostrar, nos dice que el conjunto A es disconexo, lo cual obviamente, vamos a ponerlo en rojo, esto es una contradicción. Porque originalmente, dentro de las hipótesis que tenía nuestra proposición, decía que el conjunto A con el que nosotros estamos empezando es un conjunto conexo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ponerle también su color. El color naranja. A es conexo. Ah, no, este color. No lo voy a pasar dos veces para que sea un poquito más fuerte. Acción, ya que A es conexo por hipótesis. Por hipótesis. ¿De acuerdo? Y ya con eso, A es conexo. Sí, dos pasadas para que sea un naranja un poco más fuerte. Y fin. Así tenemos que todo esto nos llevó a o sea, todo esto que hicimos con la contradicción fue porque pudimos probar, o sea, todas estas cuatro condiciones que pudimos probar, todas se deben al hecho de que supusimos esto. Esto fue el punto de partida, suponer que A cruz Y es un conjunto desconexo. Entonces, pues bueno, con esto ya podemos decir, por lo tanto, así tenemos que el conjunto A cruz Y0 es un conjunto conexo en el espacio Rn más 1. Y ahí termina nuestra prueba. La prueba para el otro es muy similar y pues bueno, ahí ya quedó la demostración de este ejercicio. Yo creo que eso se lo voy a dejar para Rogelio, que demuestre la otra del X0 cruz A, pero esta sí se va a quedar como tarea moral con estas dos décimas. ¿De acuerdo? Entonces, porque si se dan cuenta, sí lleva un poquito más de estructura. Y ya la otra se la dejaré para Rogelio, para que la demuestre en clase. Entonces, aquí le vamos a parar para este video. Sí, yo sé que me llevó todo el video, un poquito largo, pero es muy importante y nos va a ayudar para encontrar muchos conjuntos conexos. Muchos conjuntos conexos. Entonces, aquí le dejamos y ahorita nos vemos para el próximo video. Y no sé si vemos más ejemplos o ya pasamos directo al siguiente tema. Pásenla bien y ahorita nos vemos. Chao.